Mente Sana en Gelbes en la Onda. Y vamos a saludar también en este último Mente Sana de la temporada a nuestro compañero Jesús Molina. Hoy el programa es muy dispar, ¿eh? Lo estamos viendo. Diferente. Pero no sé. Creo que antes de las vacaciones, oye, si hacemos una recapitulación y nos vamos de vacaciones perdonando a los demás, pidiendo perdón a quien lo necesite y perdonándonos a nosotros mismos, creo que también nos podemos ir de vacaciones mejor. Nos vamos sin lastre, ¿no? Dejamos las mochilas aquí, las mochilas de carga las dejamos aquí y nos llevamos las que necesitamos para las vacaciones, ¿no? Y bueno, en realidad lo que vamos a hablar es de la psicología del perdón. Psicología del perdón y todo lo que conlleva a ello, ¿no? Ya Mahatma Gandhi dijo, el débil no puede perdonar, el perdón es un tributo de los fuertes. Bueno, pues el perdón hace referencia a eso, a un acto de valentía por el que las personas dejamos a un lado ese rencor que carcome y del que somos cautivos para aceptar lo sucedido y permitirnos avanzar. Y eso es lo que vamos a hacer, avanzar, ¿no? Intentar avanzar. Y nunca mejor que las vacaciones, ¿no? Que te da tiempo a reflexionar sobre muchas cosas, aunque estés de viaje viendo paisajes, viendo también, hay momentos. Y bueno, es también una reestructuración del yo, un camino psicológico donde reparar daños y emociones negativas para hallar poco a poco y día a día esa paz interior que todos necesitamos. De hecho, y esto es conveniente recordarlo, muchos de nosotros podemos tener alguna que otra espina clavada, una cuenta pendiente con algún hecho de nuestro pasado que merma nuestra felicidad actual, que reste potencial a nuestra capacidad para construir un presente mucho más satisfactorio. Y todos de algún modo guardamos nuestra pequeña cuota de rencor hacia algo o alguien que sería necesario empezar a sanar. Y bueno, la mejor forma de ahondar en esta área de la psicología es diferenciando qué es el perdón y qué no lo es, ¿no? Pues podemos decir que perdonar en primer lugar no significa decirnos que lo que ocurrió en un momento dado estuvo bien o si no lo estuvo. Tampoco significa aceptar ni reconciliarnos con la persona que nos hizo daño, aún menos obligarnos a sentir cercanía o piedad hacia ella. La psicología del perdón en realidad nos ofrece las adecuadas estrategias para que seamos capaces de dar los siguientes pasos. Lo primero sería asumir que las cosas sucedieron de ese modo en concreto. Nada de lo ocurrido en ese instante puntual de nuestro pasado puede cambiarse, ya no podemos cambiarlo. Por tanto, debemos dejar de elucubrar, de perder energía, ánimo y salud al imaginar que podría haber sido las cosas de otra manera, en caso de haber actuado de otro modo, en caso de que hubiéramos hecho esto en lugar de otra cosa, ¿no? Perdonar es aprender a dejar ir, para reinventar un nuevo yo, que asume el pasado, pero que se ve con fuerzas para aprovechar el presente. Y volviendo a la psicología del perdón, nos dice a su vez que no estamos obligados a entender ni a aceptar los valores o pensamientos de quien nos hizo daño. Perdonar no es ofrecer clemencia ni buscar justificaciones a lo que sufrimos. De hecho, jamás debemos renunciar a nuestra dignidad y se trata más bien de facilitar el duelo del resentimiento, de ir quitándole capas a la rabia, intensidad a la desesperación y ese bloqueo que no nos deja respirar. Para ello es necesario que dejemos de odiar a quien nos hizo daño. Y por otro lado hay un aspecto importante que solemos olvidar. El perdón es la piedra angular de cualquier relación, ya sea de pareja, de amistad, etcétera, ¿no? Recordemos que no todo el mundo ve las cosas del mismo modo que nosotros. De hecho, hay tantas percepciones, enfoques y opiniones como días hay a lo largo del año. Y a veces asumimos ciertas actuaciones como afrentas o actos de un desprecio cuando lo que hay detrás es un simple desacuerdo o un malentendido. Y así, con el fin de dejar de ver esas traiciones donde no las hay, debemos ser capaces de ampliar nuestro sentido de comprensión y nuestra capacidad de perdón. No todo el mundo lo logra, por supuesto, y no todos somos capaces de dar el paso para ofrecer el perdón. La razón muchas veces reside en la creencia de que perdonar es una forma de debilidad, es un error. Una de las mejores ideas que nos regala la psicología del perdón es que al hacerlo
damos un paso, además de permitirnos avanzar con más libertad en nuestro presente, nos da la oportunidad de integrar en nuestro ser nuestras valías, estrategias para hacer frente a cualquier fuente de estrés y ansiedad. Porque perdonar recicla sentimientos en libertades. Es todo un acto de valentía y fortaleza. Y la mejor de todas ellas es que ganaremos salud también. Porque además son muchos los estudios que demuestran la estrecha relación entre el perdón y la reducción de la ansiedad, la depresión y otros trastornos que merman por completo en nuestra calidad de vida. Y nadie merece vivir de este modo, porque no hay emoción más tóxica que la ira combinada con el odio. Pongamos, por tanto, en práctica algunas de las siguientes estrategias para facilitar el camino del perdón. Y vuelvo a decir, perdonar no es olvidar, es aprender a pensar mejor, entendiendo que no estamos obligados a facilitar una reconciliación, sino a aceptar lo sucedido sin sentirnos débiles y por dar ese paso. Perdonar es liberarnos de muchas cargas que no merecemos llevar. Y odiar nos quita esa energía, los ánimos y la esperanza. Debemos, por tanto, aprender a perdonar para sobrevivir, para vivir con mayor dignidad. Y debemos entender, a su vez, que el tiempo por sí mismo no ayuda. Dejar pasar los días, los meses, los años, no hará que dejemos de odiar o que nos olvidemos de lo sucedido. No dejemos para mañana la molestia que sentimos hoy, ¿no? Como aquello que no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Pues muchas veces al dejarlo lo que hace es enquistarse aún más. Y bueno, como todo, el perdón es un proceso y esto es algo que también debemos entender. Tal vez nunca podamos perdonar por completo a la otra persona, pero sí podemos descargar una buena parte de todo ese resentimiento para poder respirar un poco mejor y vivir un poco en paz. Bueno, la forma de pedir perdón, pues eso, todos cometemos errores. Metemos la pata y nos equivocamos. Habitualmente cuando esto sucede nos damos cuenta rápidamente. Hay quien no, hay quien comete un error y no lo reconoce. Y a veces nuestros fallos también nos perjudican. ¿Y quién no ha herido alguna vez con un comentario fuera de tono, con una acusación infundada? ¿O ha juzgado a alguien sin tener el menor derecho a hacerlo? ¿O ha pagado un enfado consigo mismo con la primera persona que ha encontrado? Y cuando esto pasa y nos damos cuenta, solemos afrontar la tarea de pedir perdón y disculpas. Pero cuidado, el perdón hay que pedirlo sintiéndolo. No se puede pedir como esas frases rápidas que te quiero, perdón. No, realmente cuando la otra persona se da cuenta de que tú sientes ese perdón es cuando realmente te puede perdonar, ¿no? Existe un anónimo, que no sé, por eso digo que es un anónimo, una frase que tenía copiada, que dice que pedir perdón no siempre significa que estamos equivocados y que el otro está en lo cierto. Simplemente significa que valoramos una relación mucho más que nuestro ego. En ocasiones la vergüenza también actúa como barrera limitante cuando vamos a pedir perdón, ¿no? También es un motivo que se puede unir a las anteriores en que no sepamos cómo hacerlo. Muchas veces en realidad hay personas que no saben cómo pedir perdón, ¿no? Y bueno, yo he hecho un resumen de una buena disculpa en 3 partes, ¿no? Y si quieres aprender a pedir perdón de esta manera correcta, creo yo, que es la que debe saberse, ¿no? O hacerlo bien, ¿no? Cada una de ellas tiene su importancia. La primera sería lo siento, como hemos dicho antes, ¿no? Más que perdón. Porque cuando pides disculpas le dices a la otra persona que la has herido. De alguna forma te ha hecho, que la herida esa que le has hecho te ha hecho daño a ti también. Que no es lo que querías que pasara y que si pudieras volver atrás lo harías de otra forma. Y con esta parte, de alguna manera, abres un canal empático con la otra persona y preparas un canal de diálogo en el que los principales protagonistas sean los sentimientos. Si consigues esto, vas a poder acceder a lo más profundo de la herida que has causado y curarla desde lo más profundo también. Bueno, también podemos decir, me he equivocado. Cuando pides disculpas y asumes la responsabilidad de lo que ha pasado, asumes que tú has sido, y no otra persona, la que carga con la responsabilidad de lo que ha pasado. Esta parte refleja la madurez de la persona que se disculpa y a la persona que la recibe le transmite confianza.
Y bueno, ¿cómo hago para corregirlo? Pues a veces el daño que hemos hecho no se puede reparar de manera inmediata, pero otras veces sí, y muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Pues restituir voluntariamente a la persona dañada o mostrar la voluntad de hacerlo te mostrará que le damos también toda la importancia que se merece. Muchas veces solo es tiempo, la persona dañada necesita saber que la disculpa que estamos haciendo no es mero trámite, o una manera de echar tierra sobre el asunto y considerarlo cuanto antes para que sea agua pasada, ¿no? Eso también hay personas que dicen, bueno, déjame mi tiempo para que reflexione, ¿no? Y bueno, yo preguntaría para que reflexionáramos, ¿cuál de estas tres partes es la que más nos cuesta? Cada uno que lo piense, ¿no? Hay un señor que se llama, pues tiene que ser primo mío, pues se llama Eduardo Muñoz Molina, ¿no? Y dice que no hay peor falacia que pedir perdón por el pasado cuando se actúa con parecida soberbia o ceguera en el presente. Si tú pides perdón pero sigues cometiendo los mismos errores, esto no sirve para nada. Si tu perdón contiene estas tres partes que hemos dicho antes, tendrás muchas más posibilidades de que sea efectivo y de que las personas que lo reciben entiendan y se sientan reconfortadas por lo que tú transmites. Te quiero, perdón, son algunas de las más utilizadas y que terminan perdiendo su sentido. Pedir perdón de la manera adecuada le hará saber, mejor dicho, a la persona a la que va dirigida que en verdad lo sentimos. Que si se lo decimos de corazón y que si estamos dispuestos a no volver a hacer lo mismo otra vez, ¿no? Y no tengas miedo por pedir perdón, porque se trata de un proceso curativo con uno mismo y con los demás. Pedir perdón no es un síntoma de ser débiles, ni de ser menos que nadie. Al contrario, es un acto de pedir perdón que demuestra valentía, como dijo Gandhi. Bueno, cuando hablo del perdón, no podemos pasarnos por alto lo que es el Ho'oponopono, ¿no? El Ho'oponopono, para las personas que no lo saben, que me di cuenta cuando hablo del Ho'oponopono, que hay muchísimas personas que no lo conocen. Quien quiera que profundice en el tema, se escribe H-O, diéresis Ho'oponopono, H-O, Ho'oponopono, ¿no? Bueno, pues es un método antiguo hawaiano de sanación, puesto al día para el mundo de hoy, que nos enseña a dejar partir los bloqueos y problemas que causan desequilibrio en nosotros mismos. El que lo trajo, lo desarrolló, era el doctor Len, que estuvo trabajando en un hospital donde había gente muy mal, y empezando a tratarse él mismo, trataba a sus pacientes. La verdad es que hubo una mejora bastante sustancial. Y bueno, ¿qué significa Ho'oponopono, no? Pues significa corregir un error o hacer lo correcto. Y es una práctica que se realizaba desde hace mucho por una tradición Esta técnica se basa en la creencia de que nosotros creamos nuestra realidad y somos co-creadores, y todo lo que vemos, experimentamos, toda la gente que nos rodea y todo lo que conforma nuestro mundo está ahí porque nosotros lo hemos creado y le hemos pedido que esté por alguna razón o motivo. Yo diría que es por un aprendizaje, ¿no?, que necesitamos. Bueno, sobre todo nuestra mente se compone, según la teoría del doctor Len, se compone de un consciente, un supraconsciente y un subconsciente, lo que identificamos como el niño interior, para que nos entendamos mejor, ¿no? Ese niño que posee la llave de nuestra felicidad y almacena en su poder toda la información de todo lo acontecido en esta y en otras vidas. Digo que tiene la llave de nuestra felicidad porque hay muchas experiencias que la estamos fabricando, pero no somos en realidad conscientes de ello. Las está creando este niño o el subconsciente partiendo de los datos que posee de experiencias antiguas. Y el afán de este niño, como todo niño, es ser feliz, como cualquier otro, ¿no? En el mundo en el que te ama y se identifica tu ser físico. Y como cualquier niño necesita que le prestemos atención, le encanta que le mime, necesita sentirse verdaderamente querido y valorado y protegido. Y bueno, los ancestros, la tradición creía que había una divinidad cuya sabiduría y poderes son muy superiores a las nuestras y que nos ama incondicionalmente. Entonces tenemos que estar dispuestos a dejar todo en manos de esta divinidad, ¿no? Y según
como si fuera una divinidad limpia en mí, lo que está construyendo a que aparezca este problema, y después de afirmar lo siento, perdóname, te amo, gracias, es lo que da fortaleza a nuestro yo, ¿no? Cosas que podemos lograr con el Ho'oponopono, pues cómo soltar los problemas que te causan estrés, enfermedad, desequilibrio, saber quién realmente eres, cómo comunicarte y proteger a tu niño interior, cómo conseguir paz interior y cómo sanar y dejar partir memorias emocionales y dolorosas sin tener que revivirlas. Es como si algún antepasado de la persona que te está haciendo daño, piensas que tú le has hecho daño, un antepasado tuyo le ha hecho daño a esa persona, para abreviarlo un poquito con menos palabras técnicas, ¿no? Entonces tú le pides perdón, lo siento, perdóname por si algún antepasado mío te ha podido hacer daño, gracias, ¿no? Perdón y gracias, ¿no? Te amo, perdón y gracias. Y bueno, hay una oración que la voy a... Divino Creador, Padre, Madre, Hijo, en uno. Si yo, mi familia, parientes y antepasados lo han ofendido a usted, su familia, parientes y antepasados en pensamientos, palabras, hechos y acciones desde el inicio de nuestra creación al presente, pedimos tu perdón. Que esto limpie, purifique, libere, corte todos los recuerdos negativos, bloqueos, energías y vibraciones que transmuten estas energías no deseadas a luz pura. Y está hecho. Y termina con lo siento, perdón, te amo, gracias. Uh-huh. Bueno, hay mucho más profundo. Algún día hablaremos más tranquilamente sobre el Ho'oponopono, ¿no? Pero me gustaría también hablar de poquito tiempo que nos queda de perdonarnos a nosotros mismos. Porque muchas veces es más fácil perdonar a los demás que perdonarnos a nosotros mismos. Y me perdono. Me he sentado a tomar un café conmigo mismo y descubrí que ya estuvo bien de ser tan duro conmigo mismo y que debería probar simplemente perdonarme. Me perdono por dejarme en el último lugar infinidad de veces. Me perdono por hacerme pedazos para completar a otros. Me perdono por no tener tiempo para mí. Me perdono por no hacerme caso y tropezar con el mismo obstáculo una y mil veces. Me perdono por posponer mi salud y no tomarla como una prioridad. Me perdono por haber hablado de más algunas veces. Me perdono por haberme callado también. Me perdono por confundir resignación con tolerancia. Me perdono por mentirme. Me perdono por no verme al espejo más a menudo. Me perdono por no ser más amable conmigo mismo. Me perdono por no tenerme paciencia y tener constancia. Me perdono por no ser tan rudo cuando se trata de mí. Me perdono por encajar en un molde. Me perdono por no permitirme muchas cosas. Me perdono por no disfrutar de otras tantas. Me perdono por no valorar los momentos que valen la pena y darme cuenta muy tarde. A mí mismo me dije, debemos aprender a soltar, a dejar ir y a perdonar. Y debemos hacer frente común contra el mundo, que no está en nuestra contra, simplemente es el mundo y la gente es gente, con lo bueno y con lo malo. A veces solo estamos parados en el camino equivocado, con alguien que viene a todo pulmón y nos arrasa sin miramientos. No hay explicaciones ni justificaciones, es así, sucede. Mí mismo sabes, necesito tu achuchón, tu abrazo, tu complicidad. He aquí el trato, menos reproche y más amor. Me gustaría, Jesús, pues, sí. Yo sé que hoy, además, como es el último programa antes de las vacaciones, el último espacio de Mente Sana, y sé que tienes ahora el cuento, pero sabes que han ocurrido ciertos hechos en nuestro municipio el pasado viernes. Pues bueno, una chica sufrió el apuñalamiento, aparentemente no está claro si es su pareja o su expareja en nuestro municipio, como decimos, el pasado viernes por la tarde. Ha habido una concentración este mediodía, hace un ratito, a las 12 del mediodía, en la puerta del ayuntamiento. Y nosotros hemos conectado, hemos escuchado, pero me gustaría volverlo a escuchar esas declaraciones de Isabel antes de terminar. Así que, si quieres, nos vamos con el cuento. Termino con el cuento. Claro, nos vamos con el cuento y nos vamos con las declaraciones. Porque de declaraciones. alguna manera todo está relacionado también. Claro. Es muy difícil perdonar a este tipo de personas, ¿no?
Pero bueno, hoy traemos un breve cuento que nos habla sobre el enfado, sus consecuencias, el perdón, el rencor, el tiempo necesario para volver a la normalidad. Y a través de la conversación entre un padre y un hijo podemos aprender cómo afrontar el perdonar a otros, a ser perdonado. Bueno, pues un niño al volver de la escuela le dijo a su padre: papá, hoy le he hecho una cosa muy fea a un amigo mío. El que me ha quitado mi mochila la ha escondido, y cuando más tarde yo he ido a cogerla, la mochila ya no estaba. Enseguida él me ha dicho que había sido una broma. Y lo peor de todo es que me he sentido mal cuando me ha dicho que era para gastarme esa broma, ¿no? Le he empujado, le he insultado, pero después le he pedido perdón. Entonces, hijo, ¿cuál es el problema? Y el niño le contestó con un tono triste y arrepentido: pues que le he dicho que lo sentía y él me ha contestado que me perdonaba, pero yo no lo veo bien ahora. Durante el trayecto de vuelta de la escuela estaba serio conmigo y no me hablaba. No entiendo si me ha perdonado. ¿Por qué se pone así conmigo? Y el padre se acercó definitivamente a su hijo y le ordenó coger un papel arrugado. Una vez que lo tenía arrugado, le dijo que lo tirara al suelo. El niño, haciendo caso de su padre, a la vez que intrigado, siguió los pasos y finalmente le preguntó: ¿y ahora qué, papá? ¿Qué tiene que ver todo esto? El padre reveló el misterio a su hijo, proporcionándole una valiosa lección. Hijo, ahora estira el papel y trata de volver a ponerlo en su estado natural. El hijo trató de estirar el papel al máximo, pero obviamente no había manera de quitar la mayoría de las arrugas que había quedado. Tras reflexionar unos segundos, el hijo, cabizbajo, dijo a su padre: no se puede, papá, el papel está arrugado, porque ya lo arrugué. Hay personas a las que una vez que le has hecho algo con dolor, luego les cuesta volver a recuperar su estado natural, y no por ello son mejores ni peores, simplemente les cuesta. También depende de cuán grande es el daño que les hizo o cuán importante es para la persona. Hay que tener paciencia, ponerse en la piel del otro y saber que algún día, o incluso en breves horas, todo podrá volver a la normalidad. Otras, por el contrario, como el caso del papel, como el caso de un maltrato, nunca vuelven a sentirse bien con nosotros. Jesús Molina, te espero en septiembre. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta septiembre.